Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Queen's Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 26. Para cuando salió del baño, Ari se sintió abrumado por la vergüenza. ¿Por qué había sido tan tonto como para decir eso? Seguramente no era el tipo de cosas que cualquier hombre que se precie, mayor de 3 años, diría en voz alta. El hecho de que su profesor no hubiera exclamado con disgusto ni lo hubiera empujado, como habrían hecho los Dursley, era suficiente indicio de cómo se sentía su profesor, junto con la anterior confesión tácita del hombre. Ari realmente necesitaba aprender a no soltar las cosas sin pensar. Estaba tan avergonzado que solo murmuró una rápida despedida de Snape y Ron antes de huir de la habitación. Bueno. Eso fue todo. Snape observó al mocoso con una extraña mezcla de alivio y dolor. Obviamente, tenía razón. El niño estaba confundido y simplemente soltó palabras sin tener ni idea de lo que decía. No debía atribuírseles ningún significado, como lo atestiguaba la rápida salida del chico ante la perspectiva de reunirse con sus compañeros. Era evidente que el mocoso estaba encantado de escapar de su presencia y no sentía ni el deseo ni la obligación de quedarse. Bien. Eso estuvo muy bien. Lo último que Snape necesitaba era otra complicación. El chico, naturalmente, reservaría sus sentimientos más tiernos para Molly y ese chucho de padrino, una vez que se conocieran. Snape era el murciélago malvado, el disciplinario, el horrible bastardo que acababa de prohibirle al chico su primer partido de Quidditch. Snape resopló. ¿Cómo pudo imaginar que el chico fuera sincero? Probablemente solo estaba aliviado de que Snape no le hubiera dado un castigo peor por su rabieta, como lo habrían hecho esos despreciables muggles. Las palabras fueron de puro alivio, nada más. Snape asintió con firmeza, ajeno a la extraña mirada de Ron. Estaba contento. Sí. Eso era lo que sentía. Placer y alivio. Eso era. No había decepción, y mucho menos dolor. Después de todo, sabía que no era digno de ser amado. Qué absurdo sería enfadarse cuando el arrebato de un mocoso recién castigado resultara ser un balbuceo histérico. No se enfadaba cuando el chico le gritaba insultos. ¿Por qué enfadarse cuando el niño, al más puro estilo Slytherin, intentaba lo contrario? Se sacudió. Se acabó la introspección. Estaba contento y aliviado. Fingiría que el chico no había hablado. Nada había cambiado, y nunca cambiaría. Vamos, Weasley, espetó, como si el pelirrojo no hubiera estado esperando pacientemente durante 10 minutos mientras el profesor estaba absorto en sus pensamientos. No te entretengas. De camino a la torre, la vergüenza de Harry disminuyó en proporción inversa a la distancia que los separaba de su profesor. Para cuando llegó a la dama gorda, tenía una sonrisa bastante bobalicona. Su profesor lo amaba. No solo lo toleraba. No solo lo aceptaba. Ni siquiera le gustaba. Su profesor lo amaba. Prácticamente lo había admitido, y cuando Harry dijo esas palabras, le devolvió el abrazo. Cierto. Esto significaba que Harry tenía que esforzarse mucho por portarse bien. No tanto por miedo a que el profesor Snape lo enviara de vuelta, sino más bien porque no quería hacer nada que pusiera en peligro ese amor. Aunque Harry se dio cuenta de que, si ser perseguido por un troll, mantener al hombre despierto toda la noche contando historias sobre una persona que le gustaba y varias que no, ya que varias de las historias sobre James involucraban a sus amigos, incluso si no estaban involucrados en ninguna actividad relacionada con Severus, y luego tener una rabieta enorme en la mesa del desayuno no hacía que el afecto del hombre menguara, era difícil imaginar que simplemente arruinar un examen o ser descarado lo hiciera. Y además, el profesor Snape no parecía de esos que cambian de opinión tan fácilmente. Harry torció los labios. Como con su castigo. De verdad que podía imaginarlo entrando al campo de Quidditch y hechizándolo para que se cayera de su escoba allí mismo, delante de todos. Harry suspiró. Sospechaba que, una vez que se disipara la increíble alegría inicial de tener a alguien que se preocupara de verdad por él, empezaría a entender por qué los demás niños siempre parecían quejarse de sus padres, pero no importaba. Harry no era tan estúpido como para pensar que no necesitaba ayuda para aprender sobre este nuevo mundo, y mucho menos para lidiar con todo el rollo de los mortífagos y Lord Voldemort, y el profesor Snape parecía tomarse muy en serio sus deberes hacia Harry. Harry estaba dispuesto a aceptar algunas reglas e incluso algunos castigos si eso significaba que, por primera vez, alguien lo cuidara. Bueno, querida, te ves muy feliz para ser alguien que se portó tan mal anoche, dijo el retrato con reproche. Todos estábamos muy preocupados cuando no pudimos encontrarte. Sí, señora.
Lo siento, dijo Harry con arrepentimiento, recordando cómo los diversos retratos habían hecho todo lo posible por ayudar. Me metí en un lío terrible por ello, ofreció, con la esperanza de apaciguar a la bruja, normalmente de buen carácter. Y te lo merecías, dijo ella, sorbiendo por la nariz. Pero un momento después, se inclinó hacia adelante, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Fue muy duro contigo el profesor Snape? Harry no había visto a Dudley manipular a su tía sin aprender algunas cosas. Puso una expresión de tristeza en su rostro y suspiró, dejando que su labio inferior sobresaliera. ¡Ay, Dios mío! El retrato lo comprendió al instante. Lo era, ¿verdad? Harry sorbió por la nariz y se frotó el trasero. Que ya no le doliera, y que no le doliera a los 5 minutos de los azotes, no invalidaba el hecho de que le habían dado un manotazo y, por lo tanto, podía aprovechar al máximo cualquier compasión que pudiera obtener. Esa era una regla clara para niños, igual que la que decía que, a menos que se enviara una nota a casa, ninguna travesura en la escuela, ni sus consecuencias, debía reportarse en casa, o la que decía que las 3 primeras advertencias de los padres podían ignorarse y no prestar atención hasta que comenzara el recuento. ¡Ay, pobrecita! El enojo anterior del retrato quedó olvidado y ella lo miró alarmada. Harry suspiró. Estoy en restricción por una semana, y no podré jugar en el partido de hoy ni volar durante toda una semana, dijo con tristeza. Vaya, negó con la cabeza en señal de compasión. Bueno, el tiempo pasará rápido, ya verás. Y después de todo, Harry asintió, sabiendo lo que venía. Me lo merecía, intervino, sospechando que se lo diría a la mayoría de los profesores, retratos y fantasmas antes de que lo perdonaran por completo por preocuparlos tanto. La bruja parpadeó. Sí. Bueno. Lo importante es que todo ha terminado y estás a salvo. Y, de verdad, te librarás de la restricción antes de que te des cuenta, ofreció alentadoramente, abriendo la puerta sin siquiera esperar la contraseña. Gracias, dijo Harry cortésmente mientras subía. Fue realmente agradable tener gente de su lado para variar, aunque algunos solo fueran personas pintadas. Harry. Apenas había entrado en la sala común cuando sus compañeros de casa prácticamente lo acosaron. ¿Estás bien? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué te hizo Snape? ¿Te lastimaste? Cuéntanos la historia. Entonces se oyó una nueva voz. Harry. Y la multitud se apartó respetuosamente. Hermione irrumpió y abrazó a Harry con fuerza, como el que Snape le había dado cuando lo encontró por primera vez con el troll barra panda. Hola, Hermione, dijo Harry suavemente, bastante aturdido por toda la preocupación que mostraban todos. ¿Estás bien? Preguntó, soltándolo, pero mirándolo con preocupación. La profesora McGonagall dijo que tú y Ron estaban bien, pero, vamos, Harry. Siéntate y cuéntanoslo. Ron dio su versión durante el desayuno, pero Hermione no dijo nada hasta que llegaste. ¿Estás bien? Oliver Wood logró que todos se acercaran a los sofás. Hermione y Harry, obedientemente, ocuparon el centro del escenario, o mejor dicho, el sofá, y se prepararon para contar la historia. Estoy bien, dijo Harry, mirando agradecido al círculo de rostros preocupados. Titubeó al ver al equipo de Quidditch. Lo siento mucho, dijo vacilante, mirando a Wood con preocupación. Sabes que no tengo permiso para volar durante una semana, incluyendo el partido de hoy, ¿verdad? Siento haberte decepcionado. Oliver se encogió de hombros. Está bien, chico. Habría sido genial tenerte, pero cuando supe quién faltaba anoche, asumí que tendríamos que conseguir un reemplazo. Sonrió. Me alegro de que solo sea por un partido. Sí, Harry. Intervino Katie Bell. Si ese troll te hubiera atrapado, habría sido por mucho más tiempo. Harry asintió tímidamente, intercambiando una mirada con Hermione. Tenía el presentimiento de que estarían oyendo hablar de esto durante un tiempo. Además, chico, susurró Oliver, acercándose, imaginé que, una vez que Snape te pusiera las manos encima, no podrías subirte a una escoba hoy, con o sin prohibición. Le guiñó un ojo a Harry y sonrió al ver el rubor del chico. Ya me lo imaginaba, dijo con suficiencia. Estoy bien, protestó Harry, sonrojado. Pero sí, estaba bastante enfadado. Empieza por el principio, suplicó Neville, y Harry y Hermione obedecieron. Pasó casi una hora para que la historia fuera contada y recontada y exclamada, pero finalmente el resto de la casa se quedó dormida y Harry y Hermione se quedaron solos. ¿Estás realmente bien? Preguntó ansiosamente, mirando su muñeca. Ella asintió, doblando la articulación para demostrarlo. Es extraño pensar que una torcedura de muñeca se pueda curar tan rápido aquí, dijo Hermione con asombro.
Es decir, sé que practicamos magia a diario, pero entonces ocurre algo así y realmente ves la diferencia que supone. Entonces su mirada se agudizó. ¿Y tú? ¿Estás bien? Harry sonrió. Sí. El profesor Snape se puso furioso y nos molestó muchísimo, pero primero se aseguró de que yo cenara, curó el corte de Ron y ahora va a comprarle una varita nueva. ¿Alguna vez le dijiste por qué no querías ir al banquete? Fue por tus padres, ¿no? Preguntó Hermione con preocupación. Sí, admitió Harry, sonrojándose de nuevo al darse cuenta de que Hermione lo había sabido desde el principio. Y fue brillante. Hizo que la profesora McGonagall viniera a los aposentos, después de que Ron se durmiera, y los dos me contaron historias sobre mis padres prácticamente toda la noche. Hermione sonrió, sus ojos marrones cálidos. De verdad se preocupa por ti. Lo sabes, ¿verdad? Harry bajó la mirada, avergonzado y encantado a la vez. Sí, confesó en voz baja. Él más o menos lo dijo. Hermione parpadeó. ¿En serio? No parece el tipo de persona que andaría diciendo esas cosas. En realidad no, pero me molesté un poco cuando me di cuenta de que no podía jugar hoy. Y, bueno, después de decirle un montón de cosas que no quería decir, y él se portó genial, se me escapó. ¡Ay, Harry! Hermione lo abrazó de nuevo. Me alegro tanto por ti. Mione. Siseó Harry, escandalizado. La gente nos está mirando. Ella lo soltó, pero seguía radiante, con los ojos sospechosamente húmedos. Es tan bonito que ahora se tengan el uno al otro. Harry sonrió. Sí, de verdad que lo es. Se sonrieron idiotas un momento más, pero entonces Hermione abrió mucho los ojos. Oh, Harry. ¿Te contaron lo de hoy? ¿Que tienes que ayudarme con mi castigo? Harry frunció el ceño. ¿Eh? Hermione parecía avergonzada y molesta a partes iguales. Tengo que escribir un ensayo. Anunció. Harry se encogió de hombros. Ron y yo también. 1 metro después de lo que hicimos mal con el troll. Y estamos restringidos. Y no puedo volar durante una semana y Ron no puede comer postre durante una semana. Hermione se quedó boquiabierta. ¿Sin dulces en toda una semana? ¿Puede Ron hacer eso? Harry sonrió. Como la alternativa es que Perky lo guíe a todas las clases y que los elfos domésticos lo alimenten con cuchara, creo que lo logrará. Oh. Hermione se estremeció. El profesor Snape sí que es estricto. ¿Entonces tú también estás en restricción? Preguntó Harry. Hermione asintió. Para mí todo sigue igual, solo que en lugar de tener algo suspendido una semana, tengo que escribir otro ensayo. Su voz se apagó con torpeza. Eso tenía sentido. No era que Hermione hiciera muchas cosas que los adultos consideraran objetables. Comía menos dulces que probablemente cualquier otra persona en todo el año, y siempre estaba estudiando o leyendo. ¿Qué podían quitarle? Harry la miró preocupado. Era evidente que se sentía profundamente humillada por algo. ¿Qué podría ser? ¿Hermione? ¿Qué pasa? ¿Sobre qué tienes que escribir? Hermione se sonrojó intensamente. Se reirán. Ustedes y Ron también. No, no lo haremos, la persuadió. Vamos, Hermione. La profesora McGonagall me está haciendo escribir un ensayo completo sobre Quidditch. Soltó. Y tengo que ir a partidos y entrenamientos toda la semana. Harry lo intentó. De verdad que sí. Pero solo tenía 11 años, y se echó a reír sin parar. Ron se va a volver loco cuando oiga esto, balbuceó. Harry James Potter. Esto no tiene nada de gracia. Hermione estaba roja de indignación. Ya sabes cuánto le encanta el juego a la profesora McGonagall. Si me equivoco en algo en el ensayo, probablemente me extienda el castigo una semana más. Por eso tienes que ir al partido conmigo y explicármelo todo. Al final, Harry logró contener la risa y empezó a explicarle el juego. Fue desconcertante cuando Hermione sacó su pluma y pergamino y empezó a tomar notas con la misma atención que a los profesores, y enseguida se agotó el conocimiento básico de Harry. Sacó algunos libros y revistas de Quidditch de Ron del dormitorio, sabiendo que la pelirroja estaría dispuesta a compartirlos con la chica, y para cuando llegó el partido, Hermione había asimilado lo suficiente como para tener una idea general de qué esperar. Aproximadamente media hora antes de que comenzara el partido, un efusivo Ron entró corriendo, gritando, «Willow y cabello de unicornio», mientras blandía su nueva varita. «Eso es genial, Ron», exclamó Harry. «Es encantador. Estoy segura de que ahora podrás hacer muchísimos hechizos en tu primer intento», añadió Hermione. «Gracias», dijo Ron con orgullo. «Y aquí tenéis esto». Les entregó un pequeño paquete a cada uno. «¿Qué es?»,
Preguntó Harry con curiosidad, mientras Hermione examinaba el envoltorio. Bueno, Tudaerm, profesor, dijo que... Ron profundizó la voz, imitando bastante bien a Snape. Como los niños tontos insisten en guardarse las varitas en los bolsillos traseros, obviamente no se puede confiar en que decidas dónde guardar las tuyas. Así que nos consiguió una funda de muñeca a cada uno. ¿No te parece genial? Giró la muñeca y la varita cayó en su mano. ¡Genial!, exclamó Harry con los ojos muy abiertos. ¡Oh! El rostro de Hermione se iluminó. Esto facilitará mucho la incorporación de la varita a los movimientos correctos para un hechizo. Sí, y así será más fácil desenfundarlo rápidamente en una pelea. Harry sonrió. Fue muy amable de parte de tu profesor conseguir uno para cada uno de nosotros, comentó Hermione, mirando de reojo a Harry. Sí, asintió Ron. Pero también dijo que si alguna vez descubría que no los usábamos, nos castigaría. Uy. El partido. Me tengo que ir. Ron corrió al campo de Quidditch, donde hacía de mensajero del equipo ese día. Un estudiante de primer año era seleccionado para desempeñar esta función en cada partido, y era un premio muy codiciado. Ron se alegró mucho al ganar el puesto en la lotería especial, y casi rompió a llorar de alivio cuando el profesor Snape confirmó que aún podría desempeñar el puesto. Tras colocarse las fundas en los antebrazos y practicar un poco con el desenfunde y el cambio de varitas, Harry y Hermione se dirigieron al campo a un ritmo más tranquilo. Hermione seguía repasando sus notas y murmurando para sí misma. Bludger, batidores, snitch, buscadora. Harry puso los ojos en blanco. Hermione, relájate. Es un juego. No te van a hacer preguntas hoy, ¿de acuerdo? Aún así, al llegar al campo, incluso Harry se sobresaltó un poco al ver lo enormes que eran las gradas, llenas de estudiantes que vitoreaban y gritaban. Hermione miró hacia la sección de Gryffindor, pero era obvio que con todos los gritos, no habría forma de que pudiera oír sus explicaciones de la obra. Recorriendo el estadio con la mirada, Harry fijó la vista en algunos de los asientos más altos. Allí. La señaló y la jaló hasta lo más alto de las gradas. Solo había unos pocos estudiantes dispersos alrededor de la barandilla, y ninguno estaba cerca. Desde allí, tenían una vista panorámica del campo, y aunque se oían los vítores, eran lo suficientemente apagados como para que ambos pudieran hablar. También se oía el comentarista, pero Harry podría hablar fácilmente por encima de él. Vamos, dijo Harry, pasando una pierna por encima de la barandilla y sentándose sobre ella como lo hacían los demás estudiantes. Oh, Harry, no estoy segura de que esté permitido. ¿Y si te caes? Hermione frunció el ceño. Harry suspiró. Había momentos en que tener una chica como mejor amiga podía ser aburrido. Todos los demás están sentados aquí. Mira, estamos prácticamente encima del campo. Es genial. Podrás ver toda la acción. Hermione puso los ojos en blanco. Chicos. Había asientos cómodos y perfectos allí mismo, pero no, tenían que subirse a las barandillas, sentarse al revés en las sillas y comportarse como unos completos locos. Ah, vale, refunfuñó, para no molestar a Harry cuando necesitaba sonsacarle información durante el partido. El juego avanzaba, e incluso Hermione empezó a emocionarse al ver que el marcador estaba bastante igualado. Harry, en particular, se asomaba lo más que podía a la barandilla, intentando localizar la snitch y avisar a sus compañeros. Entonces, en medio de una parte particularmente tensa del juego, Harry sintió un fuerte empujón. Se agarró a la barandilla donde estaban sentados y abrió la boca para reprender a Hermione, pero se sobresaltó al ver que estaba sentada fuera de su alcance, completamente concentrada en el juego. Hermione, empezó a decir con incertidumbre, pero antes de que pudiera hablar más, Harry fue derribado abruptamente por un tirón enorme, casi como si la tierra misma lo hubiera alcanzado y lo hubiera arrastrado hacia adelante. Con un grito de sorpresa, se desplomó hacia el suelo, muy por debajo. Wingardium Leviosa. Harry oyó vagamente el grito de Hermione tras él, y entonces su impulso disminuyó. Por un instante de infarto, flotó, y luego, milagrosamente, empezó a ascender hacia la barandilla. Sin embargo, apenas se había recuperado unos metros cuando esa misma fuerza lo atrapó de nuevo y rompió el hechizo de Hermione. Gritó de nuevo al caer en picado, solo para detenerse de golpe. Logró girarse y vio el rostro pálido y demacrado de Hermione, que lo miraba fijamente, con la varita extendida y toda su voluntad concentrada en su hechizo. Se sobresaltó unos metros, luego otros. Sintió como si dos gigantes invisibles estuvieran jugando con él, como si fuera un muñeco de trapo arrastrado entre ellos.
De no haber sido por la expresión de terror absoluto en el rostro de Hermione, podría haber pensado que se trataba de una broma de los gemelos. Después de todo, ¿cómo iba a saber si ese vaivén en el aire era normal en el mundo mágico? Increíblemente, el partido de Quidditch continuaba debajo de él. El resto del colegio ni siquiera se había percatado del drama que se desarrollaba en las gradas, cautivados como estaban por el reñido partido que se desarrollaba ante ellos. Harry podía sentir el esfuerzo que su amiga ponía en su magia. Su cuerpo empezaba a elevarse, como si la gravedad hubiera dejado de afectarlo de repente, pero tras unos segundos, algo bloqueaba el hechizo de Hermione, la gravedad regresaba con fuerza y su cuerpo, repentinamente pesado, recibía un tirón salvaje para descender, solo para volver a la ingravidez cuando Hermione volvía a lanzar el hechizo. Tras media docena de intercambios similares, Harry estaba unos 30 metros más cerca del suelo y empezaba a sentir náuseas por las múltiples transiciones abruptas entre flotar y caer. Empezó a preocuparse por lo que sucedería si vomitaba en su posición actual. No podía imaginar que ninguno de los dos equipos reaccionara bien a que lo llovieran con vómito desde arriba. Harry cerró los ojos, deseando que su estómago se calmara mientras los poderes opuestos luchaban por él, pero los volvió a abrir rápidamente cuando la falta de información sensorial solo empeoró las náuseas. Estiró el cuello para ver cómo estaba Hermione, y lo que vio lo horrorizó y lo alarmó. Su amiga tenía un aspecto horrible. Su rostro estaba gris y demacrado por la tensión, como si fuera ella la que estaba siendo maltratada, no él. La nariz de Hermione había empezado a sangrar, pero su atención seguía fija en Harry. Susurró su hechizo una y otra vez, intentando liberarlo de la fuerza maligna que intentaba arrastrarlo a la muerte. Pero no fue suficiente. Por las sensaciones que lo arrastraban de un lado a otro, Harry notaba que el agarre de Hermione se debilitaba. Cada tirón al suelo era más fuerte que el anterior, y sabía que el siguiente tirón, o quizás el siguiente, lo soltaría de su débil agarre, y entonces nada podría impedir que cayera como una piedra y se estrellara contra el suelo, muy por debajo. En ese momento, un destello dorado pasó como una exhalación y el buscador de Slytherin, observando el campo, lo vio. Entonces vio a Harry. Se detuvo bruscamente en su escoba, con los ojos como platos, y la buscadora de Gryffindor, ávida buscando la snitch, siguió su mirada. «Harry», gritó sorprendida, y eso hizo que el resto de los jugadores se giraran a mirar. Harry pudo oír la maldición de Flint desde donde aún estaba siendo sacudido en el aire, y luego los gemelos Weasley, Flint y ambos buscadores se dirigieron hacia él con una velocidad desesperada, el resto de los equipos los siguieron de cerca. Pero justo cuando los vio venir, sintió que la fuerza lo desgarraba por última vez, y fue arrojado al suelo con una fuerza brutal. Sabía que los jugadores de Quidditch nunca llegarían a tiempo. Wingardium Leviosa. El último y débil grito de Hermione resonó en sus oídos mientras alzaba los brazos en un inútil intento de defenderse del suelo que se precipitaba a su encuentro. Snape intercambió otra mirada fulminante con Minerva mientras sus dos equipos luchaban por la supremacía. Sería genial si tu equipo algún día aprendiera a jugar sin cometer faltas a sus oponentes a la menor oportunidad, comentó ella con sarcasmo. Sería bueno que algún día tu equipo pudiera aprender a jugar, replicó, sonriendo mientras sus ojos se entrecerraban peligrosamente. Oh, no, murmuró Minerva, murmurando imprecaciones en gaélico al ver la expresión del buscador de Slytherin. Lo ha visto. Snape lo fulminó con la mirada. Ese idiota. Sabía que no debía dejar que su expresión revelara nada al otro equipo. ¿En qué estaba pensando, al quedarse boquiabierto, revelando así que había visto la esquiva bola dorada? Cualquiera diría que nunca había visto una snitch antes. ¿Qué demonios fue eso? Harry. Jadeó Minerva, mientras la mirada incrédula de Snape finalmente comprendía lo que veía. Potter, de alguna manera, levitaba sobre el campo, a una altura imposible, y era lanzado de un lado a otro entre dos fuerzas invisibles. La mirada penetrante de Snape captó rápidamente a la chica de pelo frondoso y su varita, pero ¿quién controlaba la otra fuerza? ¿Quién intentaba enviar a Harry a estrellarse hacia su muerte? Mientras los gritos y alaridos estallaban a su alrededor, mientras el resto del público por fin comprendía por qué los jugadores de Quidditch habían abandonado el partido y corrían hacia las gradas a toda velocidad, Snape estaba ocupado observando a la multitud. ¿Dónde, allí? Ese idiota del turbante. Quirrell miraba fijamente a Harry, y aunque Snape no oía ningún hechizo, no se hacía ilusiones sobre quién era el responsable. Snape sintió una oleada de furia homicida, intensificada por el hecho de que el destrozado tartamudo tenía la audacia de intentar matar a Potter sentado allí mismo, en la sección de profesores.
Dio 2 pasos a la derecha y extendió el brazo de golpe. Le dio de lleno en el omóplato derecho a Kirei, y el instructor de defensa contra las artes oscuras salió despedido de su asiento. Con un grito de sorpresa, se desplomó por la empinada pendiente, alternando su turbante y su trasero cubierto por la túnica en dolorosos choques contra las gradas hasta quedar tendido, inconsciente, al pie de las escaleras. Incluso mientras reeditaba su hechizo frenéticamente, Hermione sabía que era inútil. El otro mago, quienquiera que fuese, era demasiado poderoso. Los había sorprendido con su hechizo, y esa conmoción le había permitido apartar a Harry unos segundos, pero ahora se habían reagrupado, y esa última sacudida casi la derribó, además de hacer que Harry cayera varios pisos. Podía sentir cómo su propia magia se consumía con el esfuerzo. Quedaba muy poca, pero apretó los dientes y volvió a lanzar el hechizo. Seguiría luchando mientras le quedara una sola chispa de magia en su interior. Sorprendentemente, milagrosamente, cuando agarró a Harry esta vez, no hubo resistencia. Podía sentir su caída, pero por primera vez, ninguna fuerza maligna lo arrebataba. Estaba demasiado cansada para intentar levantarlo del todo, pero al menos pudo controlar su caída al suelo. En el instante en que Kirei fue neutralizado, Snape lanzó una línea de magia hacia Harry, sintiendo que Minerva, Dumbledore y varios miembros del personal hacían lo mismo. Otros, incluyendo a muchos estudiantes, lanzaban hechizos de amortiguación sobre el campo, y entre todos, Harry fue derribado al suelo bastante más rápido de lo que Snape hubiera deseado, pero lo suficientemente lento como para no sufrir heridas. Harry aterrizó y cayó de rodillas al instante, exhausto física y emocionalmente por el tira y afloja casi mortal. Flint, Wood y los demás se dejaron caer junto a él segundos después. Snape fue uno de los primeros en llegar al campo, aunque desde entonces nunca supo con certeza cómo había logrado bajar tan rápido de la sección de profesores. Técnicamente, las protecciones antiapariciones del colegio estaban activadas, pero parecía que llegó a Harry apenas segundos después de que el chico estuviera a salvo. Se abrió paso entre los equipos de Quidditch, todos ellos ya fuera de sus escobas y reunidos preocupados alrededor de Harry. «Profesor». Harry lo vio y logró ponerse de pie. «Potter». Snape lo agarró de los brazos. Estar atrapado entre dos fuerzas mágicas podría haberlo destrozado fácilmente. ¿Podría haber daños internos? ¿Lesiones invisibles? ¿Cómo estás? Harry parecía profundamente incómodo, y Snape sintió un escalofrío. Lo sabía. Había que transportar al chico a San Mungo de inmediato. ¿Qué es? Tengo, un pequeño problema, admitió Harry torpemente. Snape se detuvo mientras contaba las extremidades del niño. Y bien. Habla, niño tonto. ¿Qué pasa? Exigió, con la voz aún más áspera por el terror. Harry extendió una mano, con el puño fuertemente apretado. Snape la miró fijamente. ¿Espasmos musculares? ¿Parálisis? Mientras observaba, el niño desdobló lentamente sus dedos y allí, sentada tranquilamente en su palma, estaba la snitch dorada. Yo, lo noté mientras bajaba y, en cierto modo, lo agarré, confesó Harry. Ja. Ganamos. Nuestro buscador atrapó la snitch. Gritó Oliver Wood triunfante, arrebatándole la snitch de la mano a Harry sosteniéndola en alto. No es probable. Gruñó Flint, agarrando a Wood por la parte delantera de su túnica. No puedes volar con dos buscadores a la vez. Potter no iba en una escoba, señaló Wood con aire de suficiencia. Así que no volaba. Así que no estaba jugando para ti. Él es nuestro buscador. No en este juego. Lo atrapó, ¿no? Mientras nuestro jefe de casa controlaba su descenso. Así que, obviamente, actuaría como un Slytherin, no como un Gryffindor. ¿Qué? Eso es una tontería. Él no es tu buscador. Hoy es tan nuestro como tuyo. No lo tenías en tu plantilla. Madame Hodge se interpuso entre los dos capitanes que gritaban y pronto los tres estaban gritándose el uno al otro. ¿Perdón? Preguntó Harry con incertidumbre, mirando a Snape con preocupación. Snape se masajeó la frente y deseó fervientemente una poción calmante. ¿De qué se disculpa ahora, señor Potter? ¿De atrapar la snitch? ¿De provocar el caos en el juego? ¿De llevar a los dos equipos al borde de la guerra? ¿De caer casi muerto? ¿Qué es precisamente lo que le ha hecho disculparse tanto esta vez? Harry parecía incómodo. Siento mucho que estuvieras tan preocupado. Snape fingió no oírlo, qué dulce. De la profesora Sprout, pero prácticamente podía sentir el brillo de los ojos de Albus sobre él mientras lo fulminaba con la mirada. No estaba preocupado, Potter. Espetó.
Solo, preocupado. Tenía la terrible sospecha de que Harry, y el resto de los espectadores, no se dejaban engañar por sus protestas, pero estaba condenado si iba a admitir algo. El mocoso sonrió aliviado. No pasa nada. Frunció el ceño al pensarlo. ¿Dónde está Hermione? Aquí. La profesora McGonagall se abrió paso entre la multitud, sosteniendo a una Hermione exhausta. La chica se llevó un pañuelo manchado de sangre a la nariz, pero a pesar del cansancio, sonreía. Harry. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Hermione? Preguntó Harry preocupado. Debiste haber usado una magia muy fuerte. Madame Pomfrey llegó apresuradamente, con su varita ya en movimiento. Cielos, señorita Granger. Su núcleo mágico está casi agotado. Va a venir directamente a la enfermería para descansar varios días. ¿Pero qué pasa con las clases? Se lamentó Hermione. Me perderé demasiado. Sin discusión, la regañó Poppy. Un esfuerzo repetido a este nivel podría convertirte en un Scoop. Al ver la expresión llorosa de Hermione, cedió. Señorita Granger, no podrá hacer ningún hechizo durante al menos una semana, hasta que su núcleo se regenere, así que no tiene mucho sentido que asista a clases. Tomaremos muchas notas para ti, Hermione, añadió Ron, abriéndose paso entre los jugadores de Quidditch para asegurarse de que sus mejores amigos estaban bien. La declaración, de un Weasley decididamente poco intelectual, silenció toda conversación en los alrededores, ya que todos, desde Hermione hasta Dumbledore, se giraron para mirar a Ron. El chico se retorció, incómodo. Bueno, haré lo que pueda, y Harry, Draco y Neville también ayudarán, ¿no? La mirada de Hermione se dirigió esperanzada a Draco. Sabía que sus compañeros de casa tenían las mejores intenciones, pero Draco era el único en quien confiaba para tomar buenas notas. De no haber sido un Malfoy, Draco se habría retorcido ante la mirada interesada de la mayoría del profesorado y un buen porcentaje del alumnado. Él. ¿Ayudar a una sangre sucia? ¿A instancias de un traidor a la sangre? ¿Su padre? Claro que sí. Asintió Harry con firmeza, pasando un brazo por los hombros de Draco. Será como si estuviera sentado ahí mismo con nosotros, le prometió a Hermione. Draco se aclaró la garganta. Sí, está bien, murmuró incómodo. Bien. Miró con aprensión a Flint, preguntándose cómo reaccionaría el prefecto de Slytherin ante su promesa de ayudar a un Gryffindor. Sabía que la reacción del mayor marcaría la pauta para el resto de la casa. Flint miró a Snape y se encogió de hombros. Me alegra ver que ustedes, los leones, aprecian el intelecto de Slytherin, dijo arrastrando las palabras. Harry puso los ojos en blanco. Como si nadie supiera que Draco y Hermione son tan inteligentes como cualquier Ravenclaw. Vio al profesor Flitwick cerca y se sonrojó. Sin ofender, profesor. Flitwick rió entre dientes, encantado. Ninguna casa tiene el monopolio de la inteligencia, señor Potter, ni de ninguna otra cualidad, de hecho. Estoy de acuerdo con usted en que tanto el señor Malfoy como la señora Granger habrían tenido mucho éxito en mi casa. Draco logró reprimir las náuseas. ¿Un Ravenclaw? Él. Miró a Hermione y vio que la idea la horrorizaba igualmente. Le produjo una inusual sensación de camaradería con la chica, y se encontró diciendo, no te preocupes, Granger. Me aseguraré de que estos babuinos te tomen buenas notas. Oye. Objetó Weasley, como era de esperar. ¿A quién llamas babuino? Draco sonrió con suficiencia. Lo siento, Weasley. Con ese pelo rojo, supongo que un orangután habría sido una opción más apropiada, pero los consideraba demasiado intelectuales. Pagarás por ello, Malfoy, amenazó Weasley, pero no había verdadera vehemencia en el comentario. Al fin y al cabo, le había ofrecido a Draco tareas extras sin pedírselo, todo por el bien de un Gryffindor, y el Slytherin había accedido a hacerlo. Draco puso los ojos en blanco, intentando no pavonearse ante la idea de que un Weasley reconociera públicamente lo inteligente que era. Estoy temblando. Imbécil baboso. Weasley le dio un empujón, más por efecto que por querer hacerle daño. Jamás sería bueno que alguien pensara que él y Malfoy eran amigos de verdad. Estúpido. Draco lo empujó de vuelta, por exactamente las mismas razones. Rayos. Harry se interpuso entre ellos. Nos vas a meter en problemas si no paras. Los otros dos resopló, pero el honor se había visto satisfecho con el intercambio ritual de empujones e insultos, y con la proximidad de los profesores, las hostilidades habrían pasado de la pose obligatoria a la estupidez suicida. Los dos sangre pura se acomodaron obedientemente a ambos lados de Harry. Señorita Granger, ¿podría explicarme brevemente qué ocurrió?
Preguntó Dumbledore. Me sería muy útil comprender la situación desde su perspectiva. Hermione pensó un momento. Harry y yo estábamos viendo el partido, y de repente se cayó. ¿Quieres decir que perdió el equilibrio en la barandilla y resbaló? Preguntó McGonagall bruscamente. No, fue como si alguien se hubiera acercado sigilosamente por detrás y lo hubiera empujado. O sea, Harry no se cayó de la barandilla, fue como si lo hubieran lanzado. Por eso estaba tan lejos sobre el campo de Quidditch. Lo empujaron. O lo tiraron, pensó Snape con amargura, preguntándose a dónde se habría escabullido Quirrell. El hombre había desaparecido con tanta excitación. ¿Y qué hiciste entonces? Lancé Wingardium. Pensé que si hacía que Harry fuera lo suficientemente ligero, podría flotar sobre la cancha, explicó Hermione. Pero entonces algo rompió mi hechizo y tiró de Harry hacia el suelo. Seguí lanzando hechizos, pero no tenía la fuerza suficiente para sujetarlo. Flitwick pareció pensativo. El Wingardium no funciona así, reflexionó, intercambiando una mirada significativa con el director. Al final, no estaba lanzando el hechizo, confesó Hermione con cansancio. Era más como si solo deseara que Harry dejara de caerse y estuviera a salvo. Esa declaración provocó otra ronda de miradas de asombro entre el profesorado. Una magia de deseos tan poderosa era muy inusual, salvo en los magos y brujas más poderosos, e incluso entonces, manifestarla a una edad tan temprana era casi inaudito. No me extraña que la niña casi la hubiera vaciado por completo. McGonagall rodeó los hombros de Hermione con el brazo. Voy a la enfermería, señorita Granger. Venga ya. Gracias, Hermione. Gritó Harry a su amiga mientras Hermione se la llevaba sin resistencia. Bien. Och se acercó al director, con las mejillas sonrojadas de tanto gritar. Hay que repetir el partido, anunció. Demasiada interferencia. Cuerpos cayendo en picado por el campo de juego. No podemos permitir que los espectadores agarren la snitch. Dijo, mirando severamente a Harry. Él se sonrojó y se miró los dedos de los pies. No tiene sentido intentar empezar de nuevo ahora. Demasiada emoción. Todos corriendo de un lado a otro. Quizás lo juguemos la semana que viene. Tengo que consultar el calendario. Excelente idea, dijo Dumbledore con dulzura. Sugiero que ambos equipos tengan motivos para celebrar hoy, ya que les daré 50 puntos a ambos por rescatar al señor Potter y otros 75 a la señorita Granger por su ayuda. Los rostros de los estudiantes se animaron con la noticia. Y otros 10 puntos al señor Malfoy por ayudar a un compañero sin importar su afiliación a la casa. Flint le dio una palmadita a Draco en el hombro. Bien hecho, primerizo. Draco logró reprimir su mueca de dolor ante el golpe. Flint era tan malo como Hagrid al no conocer su propia fuerza. Informaré a los elfos para que organicen un banquete de celebración en el gran comedor, continuó Dumbledore, para conmemorar cómo la cooperación entre casas evitó la tragedia de hoy. Miró a Snape con picardía al decir esto, y el joven mago apretó los dientes. Como si salvar a los Gryffindors fuera motivo de orgullo. Fiesta en el gran comedor. Gritó Ward. A limpiarnos. Ambos equipos corrieron a los vestuarios, mientras el resto del colegio se apresuraba a subir al castillo. Snape extendió el brazo y agarró a Harry por la espalda de la túnica justo cuando el chico iba a irse con los demás. Oh, no, señor Potter. No está en condiciones de atiborrarse de dulces. Debe recuperarse de su terrible experiencia, le informó al mocoso con severidad. Oh, profesor. Gruñó Harry, decepcionado. No fue tan malo. De verdad. La señora Pomfrey lo juzgará, replicó impasible. Si te da el visto bueno, puedes asistir a la fiesta, pero, levantó un dedo admonitorio, solo durante 2 horas, después de las cuales espero que descanses tranquilamente en tu habitación. Puedes hacer tus deberes hasta las 9, cuando te acostarás. Harry frunció el ceño y pateó la hierba. No es justo, se quejó. No fue mi culpa que alguien intentara tirarme de la barandilla. No entiendo por qué tengo que perderme la fiesta. Atrapé la snitch y todo. Snape lo tomó del hombro y condujo al chico reacio hacia la enfermería. ¿Acaso el mocoso no podría afrontar otro atentado contra su vida con tanta seguridad? ¿Estaba simplemente en shock y negación? Mejor dejar que la medibruja lo revisara. Después de semejante susto, tu cuerpo necesita descansar, le informó al pequeño monstruo con frialdad. La sobreestimulación en una fiesta no favorece la recuperación. Harry exhaló un profundo suspiro, claramente sintiéndose muy agobiado. No fue tan aterrador, profesor, argumentó. O sea, no es que doliera ni nada. De hecho, fue divertido, ya sabe, aterrador y emocionante.
Al menos, hasta que empecé a sentir que iba a vomitar. Snape puso los ojos en blanco. ¿Eran todos los niños tan tontos? ¿Concentrándose en las sensaciones físicas en lugar de la amenaza real? Potter, me vas a volver loco, lo regañó. ¿No te preocupa en lo más mínimo quién te hizo esto? Harry lo miró sorprendido. No. Ante la expresión de asombro de Snape, explicó con convicción infantil. Porque lo descubrirás y te ocuparás de ello, como hiciste la última vez. Había un nudo en la garganta que le dificultó a Snape responder inmediatamente. Tras carraspear, incómodo, logró decir. Bueno, sí, Potter. Tienes razón. Dejó que la mano que descansaba sobre el hombro del chico le diera unas palmaditas suaves. ¿Puedes dejarme todo eso a mí? Harry le sonrió radiante a su profesor, disfrutando de la cálida mano en su hombro. El profesor Snape podía ser un poco preocupón a veces, pero por mucho que a Harry le irritara el examen y acostarse temprano, por no hablar de solo tener unas horas en lo que prometía ser una fiesta. Estaba más que encantado de tener a un adulto cuidándolo. Significaba que podía concentrarse en tomar buenos apuntes para Hermione y evitar que Ron y Draco se enfrentaran abiertamente, en lugar de tener que resolver un gran misterio sobre quién lo perseguía esta vez. Supuso que el profesor Snape era mucho más astuto que él, por no decir más poderoso, así que no solo lo descubriría antes, sino que también podría vengarse de su atacante mucho mejor que Harry. Harry recordó a esos 4 chicos de Ravenclaw. Snape había hecho que los expulsaran antes del desayuno del día siguiente. Harry jamás habría logrado algo así. Como mucho, habría podido mantenerse alejado de ellos, o tal vez pensar en alguna forma de gastarles una broma. El profesor Snape no se limitaba a venganzas de colegiales como esa. Era mucho más desagradable que Harry. De hecho, Harry sentía mucha pena por quien quiera que hubiera intentado hacerle daño hoy. El profesor Snape iba a matarlos. Y con una sonrisa feliz en el rostro y su tutor a su lado, Harry cruzó sin miedo las puertas de Hogwarts. Capítulo 27. Snape fulminó con la mirada la pared de piedra gris de su aula de las mazmorras y pensó en darse cabezazos contra ella. Muy en contra de su voluntad, pasaba la tarde supervisando a Harry, Hermione y Ron, junto con 2 de sus pequeñas serpientes que se habían ganado un castigo con Sprout. Sprout. ¿En qué estaban pensando? Un Snape furioso les había dado a cada uno un segundo castigo por ser tan ineptos como para enfurecer a la normalmente tranquila profesora de herbología. ¿Qué clase de Slytherin no podría con un Hufflepuff, por Merlín? Bueno, 2 noches repitiendo los Slytherin no son tontos una y otra vez, deberían recordarles que su casa se enorgullecía de ser más astuta que el resto del colegio. Si no podían con el jefe de Hufflepuff, se merecían todos los maleficios que sus compañeros les lanzaran. Normalmente habría puesto a sus Slytherins a fregar calderos, pero no podía hacerlo mientras los 3 Gryffindors estaban sentados en pupitres cercanos trabajando en sus ensayos. Así que, en lugar de eso, los 5 niños garabateaban con ahínco, y Snape tuvo que lanzar sus propios hechizos de limpieza sobre los calderos. Como si no tuviera mejores cosas que hacer. Todo era culpa de Potter. Y Minerva. Había señalado que estar confinados en la sala común con todos sus amigos no era precisamente un castigo oneroso para el trío, ni propicio para trabajar en sus ensayos de castigo. Y como ni Granger ni Weasley tenían acceso a una habitación privada como Potter, aunque la de Potter estaba, gracias a Albus, tan llena de juguetes que no era un lugar más punitivo para el destierro que la sala común, lo sensato era que los 3 pasaran su tiempo en confinamiento bajo la supervisión de un profesor. Y, McGonagall había dicho con un brillo acerrado en los ojos, como ya había pasado las últimas 3 noches supervisándolos, ahora era su turno. En vano había protestado, argumentando que estaban en su casa. Ella hizo oídos sordos y, puntualmente a las 7, los 3 pequeños malhechores aparecieron en su puerta. Sus 2 serpientes los siguieron de cerca y, para gran irritación de Snape, se sintieron visiblemente aliviadas al encontrar a los Gryffindors presentes, sabiendo perfectamente que su jefe de casa no sería tan mordaz en sus invectivas cuando hubiera personas que no fueran de Slytherin al alcance del oído. Sin embargo, habían subestimado su siseo amenazador, y antes de enviarlos a sus escritorios, los dejó pálidos y sudorosos con un sermón en voz baja sobre qué sucedería si volvían a ser tan insensatos como para no cumplir con los valores de su casa. Ahora, sin embargo, 1 hora después, demostraban la resiliencia de la juventud y comenzaban a levantar la vista de sus papeles e intercambiar guiños y señales de precaución con los Gryffindors. Snape deseó de nuevo poder darse cabezazos contra la pared. Sus Slytherins estaban siendo corrompidos por esos malditos leones.
Normalmente, los Slytherins estaban demasiado malhumorados por el castigo o demasiado avergonzados por haber sido descubiertos como para hacer algo durante una detención que no fuera la tarea asignada. Estaban ansiosos por terminar su castigo y escapar, para luego fingir que todo aquello nunca había sucedido. En cambio, los Gryffindors, probablemente porque recibían tantas detenciones, pensó Snape con amargura, parecían considerarlas una oportunidad social. Estos malditos leones obviamente no consideraban su restricción una indignidad vergonzosa, y lanzaban miradas compasivas a sus serpientes, junto con caras graciosas para intentar animar a los deprimidos alumnos de segundo año. Para gran disgusto de Snape, estaba funcionando, y en lugar de mostrar expresiones de tristeza y llanto, sus alumnos ahora contenían la risa. Incluso Snape tuvo que admitir que la capacidad de Weasley de bizco, menear las orejas y enrollar la lengua simultáneamente resultaba en una expresión inusual. Aún así, esta era su mazmorra, y los alumnos estaban allí para sufrir. Golpeó con fuerza el escritorio y los estudiantes se sobresaltaron y palidecieron. ¿A alguien le parece divertido su castigo?, preguntó con voz suave. ¿Algo en absoluto? Un coro apresurado de no, señor llegó a sus oídos, y miró a cada niño con enojo antes de volver a su trabajo. Le complació oír a una de sus serpientes emitir un pequeño gemido de terror al volver a su trabajo, pero su satisfacción duró poco. No te preocupes, oyó susurrar a Harry. El chico no tenía ningún sentido del sigilo. Sé que parece malo, pero es muy amable. De verdad, insistió, tras haber recibido una mirada de incredulidad del Slytherin. Ni siquiera sus azotes duelen. Bueno, no mucho. Pero no te hará nada más que gritar un poco, y eso es solo porque quiere que te vaya bien en el colegio y esas cosas. Snape estaba demasiado paralizado por el horror como para reaccionar durante varios segundos. Para cuando su cerebro procesó lo que ese horrible mocoso acababa de hacerle a su reputación, que tanto le había costado forjar, ya era demasiado tarde. Levantó la cabeza y vio a su Slytherin sonriendo a Harry con gratitud, con un alivio palpable, mientras Harry y los demás Gryffindors le devolvían la sonrisa. La otra Slytherin observaba, obviamente intentando descifrar si las palabras de Harry eran una especie de conspiración tortuosa, digna de una serpiente como ella, o la simple promesa de consuelo que parecían ser. Potter. Por fin logró que sus cuerdas vocales funcionaran y se preparó para destripar verbalmente al pequeño mocoso de una vez por todas. Eso debería disipar cualquier duda sobre su amabilidad. ¿Sí?, respondió Harry inocentemente, alzando la mirada para encontrarse con la de Snape. Esa mirada esmeralda hizo retroceder a Snape en el tiempo, y una vez más se sintió indefenso ante ella. No hables durante el castigo, logró gruñir. Sí, señor. Lo siento, respondió Harry disculpándose, y luego volvió a concentrarse en su ensayo. Snape ahogó un gemido. Gryffindors. Estaba asediado por Gryffindors. Ya no le bastaba con tener que lidiar con Dumbledore e McGonagall. Ahora que tenía una pupila Gryffindor, ya no podía aislarse entre los Slytherins fuera de clase. No, Harry, como era natural, consideraba a muchos Gryffindors amigos, y mostraba una alarmante tendencia a hacer amigos también en las otras casas. Al menos Harry también había forjado una amistad con Draco, y eso a su vez había atraído a algunos de los otros Slytherins. Aún así, Snape sabía, con un terrible presentimiento, que era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que acoger a los Hufflepuff y al resto en su propia casa. Al menos el vástago Malfoy se estaba contagiando a los demás. El otro día, en clase, Longbottom había logrado una respuesta mordaz a un insulto de Parkinson, y el niño Weasley estaba demostrando un sorprendente talento para la intriga. Además, la influencia de Draco, junto con su afinado instinto de supervivencia, garantizaría que ninguna de las bromas que los pequeños monstruos sin duda tramaban se dirigiera contra Snape o sus clases. Claro, si Snape tenía que ser sincero, no eran los jóvenes Gryffindors los que realmente lo estaban volviendo loco. Después de tantos años enseñando, era más o menos inmune a los estudiantes. No, eran el perro callejero y el hombre lobo a quienes deseaba poder aniquilar. ¿En qué estaba pensando para ayudar a esos idiotas merodeadores? Los Gryffindors, especialmente esos dos, deberían ser ahogados al nacer. Pero no, los había ayudado, y esa mañana, la situación había llegado a un punto crítico. Snape frunció el ceño e intentó recordarse a sí mismo que, después de todo, su plan había tenido éxito. Los aurores quedaron completamente desconcertados por la fuga de Black, y el clamor casi se calmó por completo en pocas semanas. Fudge no estaba dispuesto a permitir que los fracasos de su administración se divulgaran ampliamente.
Unos días después de la fuga, cuando lo consideró seguro, Snape había quedado en recoger a Lupin en un café en Italia. En retrospectiva, había sido un error, ya que el camarero, obviamente, había creído que estaba recogiendo al hombre lobo para una cita ilícita, y tuvo que soportar los exasperantes guiños, codazos y suspiros románticos del hombre. Malditos italianos. Había llevado a Lupin a la casa de la familia Prince, donde el lobo y el perro se habían abalanzado el uno sobre el otro en una orgía nauseabunda de autorrecriminaciones y lágrimas. Las cosas solo empeoraron cuando Remus intentó expresar su gratitud a Snape. El profesor de pociones apenas se libró de ser abrazado por ambos merodeadores. Se estremeció al recordarlo. Habría tenido que usar algún tipo de hechizo limpiador en su piel si eso hubiera sucedido. Black lo irritó aún más al recuperarse con una rapidez irritante, aunque eso al menos le permitió empezar con los Dursley antes de lo que Snape esperaba. Pero eso también resultó decepcionante. Los parientes de Harry no habían sido rival para los merodeadores. Severus refunfuñó. Los muggles de hoy en día tenían tan poca fortaleza. Los asquerosos Dursley habían sido casi demasiado fáciles. Entre la organización de su amigo de la infancia y las ideas imaginativas de Sirius, habían pasado poco menos de 4 semanas antes de que los muggles se estremecieran involuntariamente y se tiraran al suelo cada vez que oían un ruido fuerte. Snape suspiró. Realmente necesitaba encontrar a alguien que pudiera ofrecerle un verdadero desafío. Había visitado a los merodeadores unos 10 días antes y los había encontrado en su mansión, despatarrado en sofás y enseñando a sus elfos domésticos canciones de borrachera extremadamente groseras. Veo que tu ética de trabajo no ha mejorado con el tiempo, gruñó Snape. ¿Por qué no torturas a los Dursley? Black le sonrió y soltó esa molesta risa que parecía un ladrido. Todo en orden, muchacho. Hoy le toca a Petunia limpiar la casa, y hemos interceptado a Vernon camino a su oficina. ¿Entonces? Remus sonrió con suficiencia. Digamos que Petunia no se dio cuenta de que su cepillo de baño le resultaba un poco familiar. Snape parpadeó. Tenía que admitir que era bastante ingenioso, sobre todo para 2 imbéciles que apenas habían logrado aprobar la clase de McGonagall sobre transformación de lo animado a lo inanimado. Eso es, bastante imaginativo, admitió a regañadientes. Los 2 idiotas se sonrieron el uno al otro e intercambiaron un shock a esos 5. Dado que es obvio que los muggles no requieren toda tu atención y el perro parece haberse recuperado lo suficiente como para volver a ser tan irritante como siempre, ¿puedo preguntar cuándo planeas desalojar mi casa? Preguntó Snape. Ambos se giraron hacia él, con la sonrisa desvaneciéndose. ¿Nos estás echando? Preguntó Sirius, atónito. ¿Pensabas que te daría alojamiento y comida por tiempo indefinido? Preguntó Snape con un tono igualmente incrédulo. Bueno, sí, admitió Black, intercambiando una mirada desconcertada con Lupin. ¿De verdad planeabas pasar los próximos 50 años de tu vida dentro de estas salas, saliendo solo ocasionalmente para hechizar a los Dursley? Snape los miró con incredulidad. Era él el único en darse cuenta de que, con su minúscula capacidad de atención, Black pronto se aburriría y se enfurruñaría ante tal confinamiento. Que luego se embarcaría en alguna maniobra ridícula para intentar conocer a Harry o desacreditar a Fudge o cualquier otra idea grifindoriana que se le metiera en la cabeza. Que sin duda sería capturado y asesinado. Pero, tartamudeó Black incoherentemente. No te preocupes, Sirius, lo interrumpió Lupin rápidamente. Severus tiene razón. Ya ha sido más amable con nosotros de lo que esperábamos. No podemos seguir abusando de su hospitalidad. Seguro que puedo encontrar un piso pequeño en algún sitio. No tengo muchos ahorros, pero hay muchas zonas muggles donde los alquileres son bastante razonables. Snape miró al hombre lobo con incredulidad. Tengo una idea aún mejor, Lupin. ¿Por qué no vas a ver si Ojolo como Odio Amelia Bones tienen una habitación libre que Black pueda usar? Preguntó con sarcasmo. Ante la expresión de confusión de Lupin, espetó. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Acaso los Gryffindors carecen de instinto de supervivencia? En cuanto Black abandone estas salas, ningún lugar de Gran Bretaña será seguro para él. ¿De verdad eres tan ingenuo, o por fin te has dado cuenta de que ese perro es un inútil y has decidido entregarlo? Claro que no. Gruñó Lupin, encendiéndose por una vez su temperamento normalmente imperturbable. ¿Pero qué esperas que hagamos si nos obligas a irnos? Sabes perfectamente que no tenemos recursos. Espera. Tengo una idea. Intervino Black. Hay unas cuevas en el bosque, cerca de Hogwarts.
Podría vivir allí como Canuto, y las acromántulas y demás criaturas no me molestarían. Snape se frotó la frente con cansancio. Estaba harto de lidiar con Gryffindors. Eran como esos perros enormes y estúpidos que no entendían a dónde iba la pelota cuando te la ponías a la espalda. ¿Supongo que sobrevivirías comiendo ratas o lo que fuera? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. Black se encogió de hombros con resignación. Si hace falta. Quizás pueda colarme en las cocinas de Hogwarts de vez en cuando. Donde los elfos domésticos te capturarán enseguida, no sea que amenaces a su querido Harry Potter, y Dumbledore hará lo que hizo hace 10 años y te entregará a Azkaban. Solo que antes de que te besen, el ministerio te someterá a Veritaserum y entonces el hombre lobo y yo terminaremos como fugitivos. Snape sintió que le venía un dolor de cabeza. Ni siquiera los Hufflepuff de primer año eran tan ingenuos como estos dos. ¿Cómo demonios habían evitado los merodeadores tantas detenciones, si esta era su idea de un plan astuto? Black parecía avergonzado, pero Lupin fruncía el ceño mientras pensaba. Tal vez el ministerio no nos notaría si nos disfrazamos comenzó el hombre lobo. Basta. Era obvio que Snape tendría que hacerlo él mismo. Claro, podrían atormentar a muggles y escolares, pero la noción de Lupin y Black sobre el pensamiento estratégico rivalizaba con la de Harry, sin su excusa de tener solo 11 años. No, dependía de él. A su suerte, Lupin y Black rondarían por los lugares más obvios, prácticamente rogando que los arrestaran. ¿Acaso no tenían idea de que el mundo se extendía más allá de las fronteras de Hogwarts y el callejón Diagon? No podía confiar en que se mantuvieran a salvo, y aunque eran unos idiotas, ambos eran magos fuertes y leales al chico. Snape pretendía rodear a Harry de tantos magos y brujas poderosos como pudiera para que, cuando llegara la inevitable batalla contra el Señor Tenebroso, Harry tuviera muchos aliados y no tuviera que depender del ministerio, Dumbledore ni de nadie más. Snape quizá no confiara en que Black descubriera que las tostadas venían del pan, pero sabía sin lugar a dudas que podía confiar en él para proteger a Harry, incluso a costa de su propia vida. Ese era el tipo de cosas por las que los Gryffindors vivían. Bueno, en realidad, morían por ellas. La cuestión era que el perro no se lo pensaría 2 veces antes de tomar un acto destinado a Harry, y eso significaba que Severus necesitaba mantenerlo cerca. Además, Snape necesitaba asegurar la libertad de Black para garantizar su propia seguridad a largo plazo. No iba a vivir bajo la amenaza de que lo interrogaran con Veritaserum y de que su participación saliera a la luz. Necesitaba que el perro fuera absuelto e intocable, y obviamente no podía confiar en que los Gryffindors lo hicieran solos. Esto es lo que harás. Varios días después, el mundo mágico de Gran Bretaña se vio sacudido por una revelación impactante. Sirius Black estaba sano y salvo en Suiza. El profeta publicó una enorme imagen de un Black sonriente y saludando a la puerta de la sucursal de Gringotts en Zurich, acompañada de un texto que decía: al mortífago Black se le concede asilo en Suiza. Sirius Black, considerado durante mucho tiempo un mortífago y el traidor de Lily James Potter, los padres del niño que sobrevivió, ha recibido asilo en Suiza tras su audaz escape de Azkaban. El antiguo Auror, ahora líder de la noble y ancestral Casa Black, fue encarcelado poco después de la muerte de los Potter por el presunto asesinato de su íntimo amigo Peter Pettigrew y de una docena de muggles presentes. Fuentes confidenciales especulan que Pettigrew, quien también era socio de los Potter, se enfrentó valientemente a Black por su traición, solo para ser aniquilado por el mago más poderoso. Cuando Black terminó con él, solo quedó el dedo de Pettigrew. El ministerio consideró a Black una amenaza tan peligrosa para la sociedad que, tras su captura, fue enviado inmediatamente a Azkaban. Ayer, en un sorprendente giro de los acontecimientos, el gobierno suizo confirmó que Black había llegado a Zurich y solicitado asilo político. Suiza accedió a su petición y rechazó las enérgicas exigencias del ministro de Magia, Cornelius Fudge, para su regreso inmediato. El presidente del Consejo Mágico Suizo, Pascal Schlumpf, emitió un comunicado que decía, en parte: Suiza se enorgullece de poder ayudar al Sr. Black a restaurar su buen nombre. Durante 10 años, el Sr. Black estuvo encarcelado ilegalmente en la isla de Azkaban, una clara violación de la Declaración de los Derechos Mágicos Universales. Además, el pésimo trato que el gobierno británico le dio solo es comparable a su repugnante uso de dementores como guardias de la prisión de la isla. Los países civilizados han condenado desde hace tiempo el uso medieval de dementores por parte de Gran Bretaña con este fin, y es un tributo a la fortaleza mental y la destreza mágica del Sr. Black que haya salido de tal prueba con la mente intacta.
La prolongada negativa de Suiza a firmar un tratado de extradición con Gran Bretaña se ha basado en gran medida en las políticas inhumanas de este país, y el trato dado al Sr. Black confirma la pertinencia de nuestra decisión. Esperamos que el Sr. Black elija establecer su hogar aquí, en Suiza, un hermoso país cuyos ciudadanos están dedicados a los ideales de la ley y la justicia. El Sr. Black comentó. Tienen un chocolate increíble, y ni hablar de las mujeres. Es como si todos tuvieran doble articulación o algo así. De hecho, las cosas que las suizas hacen con el chocolate son increíbles. El resto del comentario del Sr. Black no es apropiado para publicarlo en un periódico familiar. Una fuente cercana al presidente suizo explica esta inexplicable oferta de refugio de la siguiente manera. ¿Recuerdan la última cumbre europea, cuando su ministro se emborrachó y pensó que sería divertido echarle esa amortentía al presidente Schlumpf? ¿Recuerdan cómo su periódico publicó esas fotos de lo que sucedió después con la delegación sueca? ¿Recuerdan la reacción de la señora Schlumpf al verlas? ¿No tienen un dicho que diga que la venganza es una bruja? ¿Qué les pasa a ustedes, los británicos, con estas bromas estúpidas? Otro alto funcionario del gobierno del Consejo Mágico Suizo comentó. Cuando el jefe de una de las familias de magos más antiguas y nobles de Gran Bretaña se presenta en tu puerta pidiendo refugio, ¿qué más diríamos si no pasa y trae todo tu dinero? Y además, nos lo pusiste fácil. Ni siquiera le diste una oportunidad a ese hombre, y entonces esperas que te lo entreguemos para que lo besemos. Sí, claro. Los duendes de la sucursal de Gringotts en el callejón Diagon se negaron a hacer comentarios, pero un portavoz de la sucursal de Zurich declaró. Nos complace permitir que el Sr. Black cuente con su fortuna. Confiamos en que, o bien la nueva investigación del AMLE sobre su pasado demostrará su inocencia, en cuyo caso nuestro banco inglés podrá descongelar sus activos, o bien podremos cobrar cualquier deuda a su heredero o patrimonio. En el improbable caso de que el gobierno británico cometiera la insensatez de intentar embargar todas las cuentas del Sr. Black y estafar a Gringotts, aquí el portavoz hizo una pausa y mostró sus afilados colmillos, el mundo mágico británico descubrirá por qué es tan mala idea molestar a un duende. Esa mañana, al entrar Snape al gran comedor para desayunar, oyó fragmentos de una conversación apagada entre Dumbledore e McGonagall. Aún era muy temprano y solo había unos pocos estudiantes en las mesas, pero, curiosamente, la mayoría del personal ya se había reunido. No seas ridícula, te volverás loca cuando se entere, no se lo muestres aquí, estudiantes en el fuego cruzado. La voz de McGonagall era baja, pero su ansiedad era evidente. Dumbledore chasqueó la lengua para tranquilizarla. Hombre adulto, tómalo como un adulto, emociones bien controladas, seguro de que estará bien. Oh, Severus, llamó Ots con dulzura. ¿Has visto el profeta de hoy? ¿Por qué? Preguntó con sospecha, al notar cómo todos los demás profesores parecían encogerse de miedo ante él. Pensé que esto podría interesarle. Ots le lanzó una copia del periódico, y el resto de la mesa del personal susurró apresuradamente protestos. Snape leyó la historia principal y se puso pálido, luego rojo. Severus, muchacho, comenzó Dumbledore con incertidumbre, y su confianza se desvaneció repentinamente al ver la expresión del maestro de pociones. Por favor, no dejes que esto, la copa llena de jugo de calabaza de Snape, pasó rozando la oreja del director por escasos centímetros. Ese miserable bastardo. Los estudiantes en el salón se quedaron mirando, con los ojos muy abiertos, mientras su normalmente frío profesor arrojaba platos de comida y bebida por todo el salón, mientras el resto del profesorado se agachaba para cubrirse debajo de la mesa. Unos elfos domésticos entraron para reprender a quien quiera que desperdiciara la comida de esa manera, pero una mirada al rostro de Snape los desvaneció al instante. Solo después de que hubiera vaciado por completo la mesa del personal, destrozado el ejemplar del profeta de Och y pisoteado los restos, cesaron los gritos furiosos de Snape. Algunas cabezas asomaron tímidamente por debajo de las mesas mientras el hombre respiraba hondo, se alisaba la túnica y salía de la habitación. McGonagall se transformó de nuevo desde su forma felina, en la que se había encogido bajo el ancho torso de Hagrid, y se giró para mirar al director, con una expresión de suficiencia que proclamaba: «Te lo dije». Dumbledore suspiró y contempló los escombros del gran comedor. Bueno, podría haber ido un poco mejor, admitió con tristeza. De vuelta en sus aposentos, Snape se dejó caer en una silla con un bufido. Ese idiota de Black. ¿Cómo se atreve a improvisar sus propias líneas? Esos comentarios sobre chocolate y mujeres suizas.
Tendría suerte si los lugareños no lo colgaran de su los labios de Snape se curvaron en una sonrisa. ¿En serio, sería tan terrible después de todo? Se obligó a apartar su mente de esas imágenes mentales agradables y volvió a escanear su propia copia de El Profeta. Sí, el comunicado de prensa que había escrito había sido utilizado por el presidente suizo prácticamente palabra por palabra. Era asombroso lo que podía lograr la promesa de una generosa contribución a una campaña. Los suizos siempre eran tan profesionales en esas cosas. Y, por supuesto, el hombre se moría de ganas de tener la oportunidad de devolverle el favor a Fudge por aquella proeza de la poción de amor. Snape sonrió con suficiencia. Siempre convenía mantenerse al día de la política internacional, y después de seguir la pista de la vertiginosa vorágine de rencores adolescentes en Hogwarts, era sorprendentemente fácil rastrear las enemistades diplomáticas. Eran bastante tranquilas en comparación con las alianzas siempre cambiantes de los adolescentes hormonales. Puso los ojos en blanco, recordando lo estupefactos que habían quedado Lupin y Black ante la sugerencia de ir al extranjero. Buscar aliados fuera de Gran Bretaña, al parecer, nunca se les había pasado por la cabeza. ¿Te imaginas que Voldemort anda rondando por el valle de Godrico el bosque prohibido? Había preguntado, casi arrancándose los pelos de frustración por su incomprensión. Seguro que hace tiempo que se fue de Gran Bretaña, buscando nuevos aliados y recuperando fuerzas. Tú tienes que hacer lo mismo. No me comportaré como un señor oscuro de Slytherin. Espetó Black, indignado por la sugerencia. Quédate aquí y acabarás convertido en un caparazón sin alma, imbécil. Gruñó Snape. Supongo que Fudge colgará la cabeza de Lupin en su pared cuando el hachero acabe con él. Sirius se quedó paralizado, afligido ante la idea de que Lupin fuera ejecutado por ayudarlo, y gran parte de su oposición se había desvanecido. Bueno, ¿por qué Suiza? Se enfurruñó. Hace frío allí. ¿Por qué no un lugar con muchos bikinis, como Brasil, o playas de toples, como Dinamarca? Snape apretó los dientes. Solo tú serías tan tonto como para elegir un posible santuario basándote en trajes de baño, gruñó. Suiza no tiene tratado de extradición con Gran Bretaña, su actual presidente desprecia a Fudge, su población fue neutral en la guerra, así que tu reputación como mortífago o miembro de la orden será irrelevante, y su sistema bancario es famoso por su independencia. Lupin, como era de esperar, lo consiguió primero. ¿Entonces crees que su Gringotts local permitiría a Sirius acceder a sus bóvedas? Preguntó con los ojos iluminados. Gryffindors. Snape se frotó la frente e hizo todo lo posible por explicarlo con pocas palabras. Es bien sabido en los círculos bancarios que todas las sucursales de Gringotts están conectadas mágicamente. La magia de los duendes es muy eficaz para conectar dos sitios distantes. ¿No prestaste atención en la clase de historia de Vince? ¿Cómo crees que lograron todas esas emboscadas? Black rió disimuladamente. ¿De verdad escuchaste al fantasma? Menudo perdedor. ¿También tomaste notas? El punto, espetó Snape, que incluso el hombre lobo parece comprender, es que en Suiza podrás financiarte a ti mismo, asegurando así tu seguridad frente a un procesamiento mientras lanzas una contraofensiva en la prensa mundial. Ah, pensó Black. Eso estaría bien, ¿verdad? Snape se recordó de nuevo que estaba tratando con Gryffindors. Nada de ratas, dijo lenta y claramente. Nada de dementores. Dinero. Atención. Mujeres. Ahora Negro parecía muy feliz. ¿Por qué no lo dijiste? Exigió. Vamos. Vamos, Moody. ¿Qué esperas? Y ahora, mirando la portada de El Profeta, Snape vio el resultado de su labor. Tenía que admitirlo. Black tenía buena pinta. Lupin y los elfos domésticos habían logrado revertir muchos de los estragos de Azkaban, y Black ahora parecía la viva imagen del noble sufrimiento, demacrado pero aún de una belleza ruda en lugar de sucio y demacrado. No era de extrañar que los paparazzi europeos se hubieran vuelto locos. Era rico, guapo, joven y soltero. El sueño de toda joven bruja. Snape hizo una mueca al pensar en cómo las mujeres seguramente adulaban a Black. Conociendo al perro, enseguida se daría cuenta de lo efectivo que sería un discurso de torturado por dementores para atraer a las brujas. Que Black usara su languidecimiento en Azkaban para ligar con chicas. Remus también estaba en Suiza, aunque cumplía órdenes y mantenía un perfil bajo. Así podría trasladarse mejor de un lado a otro, impartiendo justicia a los merodeadores de los Dursley y negociando con Bones en Lamley en nombre de Black. Snape desapareció rápidamente su copia al oír un golpe tentativo en la puerta. ¿Qué?
gruñó, abriendo la puerta y revelando a un Dumbledore con aspecto bastante aprensivo. Solo quería asegurarme de que estabas bien, muchacho, dijo Albus con dulzura. Ya le he reprendido a Rolanda por haberte soltado el periódico de forma tan brusca. No me interesa en absoluto el paradero ni el estado de Black, dijo Snape con frialdad. Si esos zoquetes suizos están dispuestos a albergar a escoria mortífaga, se lo merecen todo. Dumbledore suspiró. Sí, bueno, parece que pudo haber un error. Las cejas de Snape se levantaron. ¿Qué? Aunque aún no ha salido en los periódicos, mis contactos en el ministerio me informan que Sirius ha hecho disponibles copias de sus recuerdos. Los inefables las están examinando para garantizar su autenticidad y pureza, pero de ser ciertas, parece que se cometió un terrible error. Albus miró de repente a todos sus años. ¿Quieres decir que no traicionó a los Potter y a Pettigrew? Preguntó Snape, interpretando su papel. Dumbledore cerró los ojos un momento, y su voz resonó con culpa. No. Parece que no lo hizo. Abrió los ojos y miró a Snape casi suplicante. Nunca se me ocurrió que Lily y James cambiarían de guardián secreto sin decírmelo, pero según Sirius, los tres decidieron que Sirius era una opción demasiado obvia. Cambiaron a Peter Pettigrew, pero lo mantuvieron en secreto, pensando que cualquier ataque seguiría concentrándose en Sirius. Decidieron no decírselo a nadie, ni siquiera a mí, añadió con inconsciente arrogancia. Cuando murieron, asumí naturalmente que Sirius era el responsable, y cuando Peter inventó esa coartada, nunca lo cuestioné. Sabía que Peter nunca había sido capaz de urdir tramas elaboradas, así que nunca se me ocurrió preguntarme por qué Sirius se volvería tan oscuro. Por supuesto, Peter no actuaba solo. Había contado con la guía del Señor Tenebroso y los mortífagos, y obviamente aprendió bien la lección. Lo suficiente como para incriminar a Sirius y asegurarse de que ninguno de nosotros hablara en su nombre. La expresión de Albus estaba cargada de autorreproche. Quería mantener a Harry a salvo y dejar atrás toda esta miserable tragedia, así que condené a Sirius a 10 años de tormento. Considerando que me condenó a 7 años de tormento, me perdonarás si no me uno a tu orgía de culpa, interrumpió Snape con acritud. Quizás te tranquilice recordar que el intento de asesinato suele castigarse con 1 década en Azkaban. Gracias a tu intervención, Black obtuvo varios años de libertad después de casi atraerme hacia el hombre lobo, pero al final todo parece haber salido bien. Por un momento pensó que había ido demasiado lejos, mientras los ojos de Dumbledore brillaban de furia, pero entonces el director hundió los hombros y su mirada se iluminó con cansancio y tristeza. Ah, pobre Severus. Eres el más herido de todos nosotros, ¿verdad? Insultado, Snape empezó a protestar, pero Dumbledore levantó una mano para silenciarlo. No he venido aquí a debatir contigo el encarcelamiento de Black, Severus. Solo estoy aquí para advertirte que es probable que los recuerdos de Sirius se compartan con la prensa en 1 o 2 días. Harry seguramente se enterará, y sí, como parece cada vez más probable, Sirius es exonerado, sin duda intentará visitar a su ahijado. Snape se encogió de hombros con la mayor indiferencia posible. Bien. Que se encargue de la tutela del mocoso. Lo consideraría una grata liberación. La expresión de Dumbledore le indicó que el comentario de Snape no lo había engañado. Dudo que llegue a eso, Severus, pero creo que Harry debería estar preparado para la noticia y para el posible encuentro. Quizás presentarle a Sirius cuanto antes le convenga, y también le demostraría que no necesita solicitar la tutela para ver al niño. Snape fulminó con la mirada al director. Si crees que voy a complacer a ese bastardo de Black de alguna manera, Dumbledore lo miró con severidad. Espero, Severus, que hagas lo mejor para Harry. Y con esa reprimenda, se dio la vuelta y abandonó los aposentos. Snape fulminó con la mirada a la puerta por unos instantes, solo por llamar la atención, y luego escribió una nota rápida. Llamó a un elfo doméstico y le ordenó a la pequeña criatura que trajera la lechuza de Harry a la lechucería, y echó un vistazo al pergamino mientras esperaba. Primera etapa exitosa. Se recomienda una conferencia de prensa con recuerdos en 1 semana. Se exige una reunión con el niño inmediatamente después. Se anima a Canuto a jugar en el tráfico. Cuando el elfo reapareció con el búho posado sobre su cabeza, le entregó el pergamino a Hedwig. Al lobo, por favor, dijo secamente. Ella ululó y lo miró expectante. Extorsionadora, gruñó, dándole una golosina de búho. Eres tan manipuladora como tu amo. Ella le dirigió una mirada que solo podía describirse como una sonrisa burlona, y él se giró hacia el elfo. Devuélvela a la lechucería. El pájaro apenas podía salir de las mazmorras sin ventanas.
El elfo chilló alegremente. Sí, señor profesor de pociones. Esa tarde, Snape caminaba por los pasillos, disfrutando de un raro momento de ausencia de estudiantes, cuando oyó unas risitas infantiles. Al doblar la esquina, se encontró con Harry y varios alumnos de primer año leyendo el periódico del día. Era evidente que habían terminado con el artículo de portada y estaban leyendo el perfil de Black en las páginas interiores. Harry miró por encima del hombro de Seamus, apartando a codazos a Vince y Greg. Los dos colosos le hicieron sitio, mientras Draco sostenía el periódico un poco más arriba. ¿No es él tu padrino, Harry?, preguntó Neville. ¿Él?, preguntó Terribot con un tono profundamente envidioso. Espera, lo está haciendo otra vez. Ernie Macmillan rió entre dientes, señalando la foto. Harry observó cómo el hombre alto y moreno de la foto sonreía a un grupo numeroso y admirado de jóvenes brujas, varias de las cuales sostenían carteles que decían Amo a Siri. Un objeto voló hacia él desde fuera del alcance de la cámara, y Sirius lo atrapó, haciéndolo girar en su dedo mientras miraba directamente a la cámara y meneaba las cejas sugestivamente. Su público de chicas gritó y suspiró. ¿Qué es esa cosa?, preguntó Ron sin comprender. Una tanga, respondió Snape represivamente, cubriendo los ojos de Harry con una mano y arrancando el papel de Draco con la otra. Oye, la fuerte protesta de Draco se cortó abruptamente mientras se giraba para ver quién había confiscado su periódico. Snape miró a los chicos con enojo. Si les faltan tantas actividades que tienen que recurrir a imágenes pornográficas para entretenerse, con gusto les asignaré tanto castigo como necesiten. No, señor. Le aseguró Draco apresuradamente, tirando de los otros chicos que aún intentaban descifrar lo que había dicho. No necesitamos castigo. Esto lo pudieron entender los demás chicos y rápidamente se escuchó un coro de aprobación. Entonces sal de mi vista. Gruñó Snape, y los chicos se dispersaron, desapareciendo casi tan rápido como los elfos domésticos. Harry miró a su tutor con ansiedad. Parecía muy enfadado y arrugó el periódico de Draco como si quisiera incendiarlo. No quería ver nada malo, dijo con humildad. Es solo el profeta. La obscenidad es obscenidad, replicó Snape. Si deciden publicar semejante porquería, espero que tengas la inteligencia para evitarlo. Sabía perfectamente que estaba siendo injusto, pero no importaba. El mocoso seguramente había oído hablar de su rabieta en el desayuno, y Potter debería saber que no debía irritar a su tutor cuando estaba de mal humor. Si el pequeño idiota no había aprendido ya esa lección, entonces no había mejor momento que el presente. Lo siento, dijo Harry rápidamente. Parecía que los chismes tenían razón, y su profesor estaba de muy mal humor por algo. Aún así, se había dado cuenta de que el hombre no les había dado ningún castigo a Harry ni a sus amigos. Solo había amenazado con hacerlo. Harry sonrió para sí mismo. El profesor Snape era un hombre tan amable. HMF, Snape le lanzó una mirada asesina al chico. Supongo que te interesa conocer a tu padrino, ¿no? Harry se encogió de hombros. Los demás dicen que suena genial. Hizo una pausa. No me importaría conocerlo, pero no es tan importante, dijo con naturalidad. Lo último que quería era que su profesor pensara que prefería a un desconocido. Bien. Lo consideraré. Ahora ve a tu sala común. Tu restricción no ha terminado, y si te vuelvo a encontrar aquí, te arrepentirás. ¿O necesitas una bofetada para recordarte la importancia de la obediencia?, amenazó. Regresábamos de clase cuando Draco nos enseñó su trabajo, protestó Harry, pero huyó rápidamente a la torre antes de que su profesor pudiera reconsiderar su indulgencia. Snape lo miró con el ceño fruncido y luego fue a quejarse amargamente con Minerva y Albus sobre lo que el profeta se atrevía a publicar últimamente. Desafortunadamente, lejos de compadecerse de él, McGonagall le había tendido una emboscada exigiéndole que supervisara la restricción de sus leones, y ahora allí estaba, con su reputación de murciélago malvado hecha trizas, su némesis de la infancia siendo el centro de atención de Europa, y su pupila esperando con confianza que concertara una reunión con el mago más infame de Gran Bretaña. ¿Podría su vida empeorar? Oh, Severus, dijo Albus, asomando la cabeza por el marco de la puerta. ¿Mencionó Minerva tu nombramiento para el Comité de Amistad Intercasas y Decoración Navideña?